Muy buenas tardes. Hoy vamos a elaborar el molde básico de la falda. Como ustedes pueden ver, siempre inicio haciendo los patrones con un cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a tomar de forma vertical el largo de la falda, largo deseado de la falda. ¿Listo? En este caso, como yo voy a hacer una falda básica, esa falda básica tiene entre 48 y 50 centímetros, dependiendo la estatura de la persona. Para una talla 10 son más o menos 50 centímetros. De forma horizontal, vamos a tomar la parte más amplia del contorno de la falda, que sería el contorno de cadera. Entonces tomamos la mitad del contorno de cadera y le vamos a dar una ampliación entre 4 y 6 centímetros. Entonces aquí sería la mitad del contorno de cadera más 4 o más 6 centímetros según la cantidad de papel que ustedes tengan. Entonces el contorno de cadera son 100, la mitad serían 50, le estoy dando 4 de holgura, entonces por este lado tengo 54 centímetros. Entonces les repito, el cuadrado con el que vamos a trabajar tiene 50 de largo de falda por 54, que es la mitad del contorno de cadera, más 4 centímetros de holgura para que la parte delantera y la parte posterior no se me vayan a cruzar. ¿De qué forma voy a trabajar? En esta parte de acá, la que está al lado mío, voy a hacer la mitad de la parte delantera. Y sobre este otro extremo del cuadro voy a hacer la mitad de la parte posterior. Entonces iniciamos. Esta parte superior, esta esquina superior que está al lado mío, es donde quedaría el ombligo. A partir de ahí voy a marcar hacia abajo la altura de cadera, que para la talla 10 que estamos trabajando son 22,5. Y personalmente me gusta muchísimo sacar la mitad y trazar una línea de media cadera. Esta misma medida la traslado al otro extremo del cuadro. Entonces los 22,5, los 11 y 2 rayitas u 11. Y trazo las dos líneas, la línea de altura de cadera y la línea de la media cadera. Entonces de una vez la estoy trazando las líneas para hacer tanto parte delantera como parte posterior. Ahora sí, aquí nos quedaría, acá donde les dije que nos quedaba el ombligo, la primera línea sería la línea de cintura. Esta segunda línea es la de la media cadera, la otra es la altura de cadera y al final la que cierra el cuadro es la línea de dobladillo. Iniciamos por la línea de cintura. En la línea de cintura vamos a trazar una cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Entonces el contorno de cintura son 74. 74 dividido en 4 partes iguales nos da 18,5. 18,5 más 3 centímetros nos darían 21 centímetros y medio. ¿Listo? 21 centímetros y medio con los 3 centímetros de pinza. Nos vamos a la media cadera y en la media cadera vamos a marcar una cuarta parte del contorno de cadera. Contorno de cadera son 100, la cuarta parte son 25. Entonces trazamos o marcamos los 25 de esa forma.
En la altura de cadera vamos a trazar una cuarta parte del contorno de cadera, pero le vamos a aumentar 1 centímetro para que la falda no se suba. Entonces, si en la media cadera era igual a 25, entonces acá es igual. 25 más 1 sería igual a 26 centímetros. Sí, esto es para que cuando nosotros vamos a ir caminando, la falda no se nos empiece a subir o a trepar hacia la cintura. Entonces, estas partecitas, miren que no necesito una regla curva, y luego vengo y le doy una pequeña curvita aquí donde nos da como una puntica, y traslado los mismos 26, los voy a trasladar al dobladillo. Acá ya unimos y cerramos la falda. Vamos a marcar la pinza. La pinza se marca a la distancia de busto en la talla 10, la mitad de distancia de busto. Marcamos esos 10 centímetros tanto en la cintura como en la línea de la media cadera, y trazamos una línea recta que sería el centro de la pinza. Hacia cada lado de esta línea vamos a marcar 1,5 centímetros, que es el equivalente a los 3 centímetros, estos 3 centímetros que habíamos aumentado para la pinza. ¿Listo? Entonces aquí ya elaboramos la pinza. Por el costado vamos a subir 1 centímetro, ¿sí? Acá en el lado del costado voy a subir 1 centímetro. Estoy trabajando la parte delantera, y en el centro doble voy a bajar 1 centímetro. Voy a trasladar o a completar este centímetro ahí, y voy a hacer una pequeña curva o a dibujar una pequeña curva uniendo esta parte. ¿Sí? La pueden hacer a mano, si tienen reglas curvas pueden cuadrarla o hacerla, dibujarla con una curva. Entonces de esta forma nos queda la parte delantera. Aquí ya quedó lista la parte delantera. Esto es delantero de falda. Les dije que iba a ser la mitad, por tanto, por este lado de acá que está recto, sería el centro doble. Cuando vamos a cortar la tela, el centro doble, para que la falda me salga completa. Ahora sí, nos vamos a la parte posterior. Aquí ya tenemos el cuadro elaborado, tenemos las medidas, ¿sí? Todas las medidas. Entonces lo único que hago es trasladarlas. Entonces acá en la cintura nos dio 21,5, ¿sí? En la media cadera eran 25 centímetros. En la altura de cadera son 26, igual que en el dobladillo, 26. Como es una falda básica, ella baja recta, ¿sí? 1, igual que hice en la parte delantera, ¿sí? Si aquí me queda mucha curva, entonces rediseño. Al igual que en la parte delantera, acá en el costado, les voy a borrar acá estos números para que lo vean más claro. Acá en el costado subimos 1 centímetro. Entonces igual vamos a subir acá el mismo centímetro, ¿sí? Marco los 10 centímetros que son la mitad de distancia de busto.
trazo la línea del centro de la pinza. Voy a marcar 1,5 centímetros que dimos de pinza a cada lado, que en total serían 3. Pero a diferencia de la parte delantera, en la parte posterior voy a subir sobre la línea de distancia de busto, la línea centro de la pinza, voy a subir 2 centímetros para iniciar la pinza. De esta forma. Y ese centímetro que subí acá en el costado, lo voy a llevar más o menos así en curvita hasta donde inicia la pinza, de esta forma. Entonces ya la falda me queda así. ¿Listo? Para que la falda no les quede de pronto viéndose un poco más alta en la parte posterior que en la parte delantera, en el dobladillo, en la parte posterior, le vamos a bajar 3 centímetros. Esto se hace con una falda básica que no tenga desarrollo de diseño. Cuando ya uno aprende a hacer los desarrollos de diseño, no hace esto, sino que le hace una apertura a la altura de la cadera para darle el volumen del derrier, y nos evitamos hacerle esta punta en la parte posterior de la falda. Entonces aquí esta sería la parte posterior de la falda. A partir de este momento, lo que yo debo hacer es darle valores de costura. Por el centro doble nunca se le da valores de costura, se le daría valores de costura hacia abajo el dobladillo, más o menos 4 centímetros de dobladillo. Por los costados y por la cintura le damos 1 centímetro de costura para pasarle la fileteadora de 5 hilos, ¿sí? Por la cintura 1 centímetro. En la parte posterior, por donde va el cierre, le damos máximo 3 centímetros para un cierre, cuando es un cierre normal. Cuando son cierres invisibles, se le da 1,5 centímetros para que no nos queden unas costuras demasiado amplias, ¿sí? Entonces de esta forma le estaríamos dando los valores de costura para ahí sí calcarlos y llevarlos a la tela. Entonces, como les había dicho, parte delantera, cintura, 1 centímetro de costura, costados 1 centímetro de costura, donde va el cierre en la parte posterior le damos 3 centímetros de costura para el cierre. Y esto es el molde para la falda básica de dama.